nada, el vecino, que yo lo trataba como a un padre, me dice, no, ven, móntate aquí, adelante conmigo, para que no te hayas solita, como los muchachos ninguno van. ¿Y por qué tú vas a ir a la escuela? Yo digo, no, porque no quiero perder la clase y me quiero ir para la escuela. Pero en el trayecto él se detiene y compra un refresco o algo, y me dice, toma ese refresco, tómatelo. Yo me lo tomé, y cuando desperté estaba en un lugar abandonada. Bendito sea el Señor. Estaba abandonada allí, ensangrentada, de verdad adolorida, sin entender qué había pasado conmigo. Solamente podía ver mi ropita, mis interiores sangrados. Y fue un escenario que no se olvida. Bendiciones, bendiciones familia de Excelencia Cristiana. Es un placer para mí estar con todos ustedes en esta hora. Es su hermana y amiga Zuleika Valdés, en una entrega más de Testificando con Excelencia. Y hoy tenemos una invitada muy especial para mí, que estará con todos nosotros testificando, dando una palabra de vida y de edificación. Si usted es nuevo en este canal y no se ha suscrito, pues entonces le pedimos que usted active esa campanita, que le dé like y que escriba lo que Dios va a hablar a través de esta mujer que más le ha impactado. Así que mi hermana Arelis, bendiciones. Dios te bendiga, Zuleika, y Dios bendiga a todas esas guerreras y guerreros que están ahí a través de testimonios de excelencia. Para nosotros más que una bendición venir aquí a compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén, amén. Entonces vamos a iniciar un tiempo muy armónico, que es un testimonio, y hasta para mí va a ser una sorpresa porque no hemos preparado nada, solamente estamos dejando que el Espíritu Santo fluya en esta hora, y le vamos a dar la oportunidad a mi hermana Arelis que ella empiece hablando de ese testimonio poderoso que Dios ha hecho en su vida. Amén, amén. Zuleika, mira, a veces la gente nos ve como, y nos dicen que estamos hermosos, que nos vemos bien, wow, qué lindo, cómo hablas, cómo predicas, cómo Dios te usa y todas esas cosas, pero no vemos lo que venimos arrastrando desde atrás. Y qué bueno que nos suceden cosas que después nosotros mismos entendemos que es un propósito del Señor, que Él va a hacer algo a través de eso que Él está haciendo en tu vida. En este momento Él puede estar haciendo algo muy grande en tu vida que tú no lo entiendes, pero llega un momento en que tú dices, wow, no sabía que esto podía ser útil para otros. Amén. Amén. Y hablando un poquito ya más de mi vida, yo he sido una mujer, madre de 3 hijos, crié soltera, si se puede decir, y la vida de una madre soltera a veces es un poco difícil, traumática también, podemos decir. Yo vengo de una niñez, adolescencia que no conozco, niñez que fue como un relámpago en mi vida, bendito sea el Señor, porque tuve que ser adulta desde los 8 años. Wow. Y diríamos, ¿cómo así? Sí, hay veces que la vida nos pasa por trayectos donde nosotros tenemos que aprender a ser adultos aún sin quererlo, por la necesidad que estamos viviendo en el momento. Y quiero decirte esto, que creo que no he testificado de esto, y es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en este día para hablar contigo y con todas esas personas que nos escuchan. Y cuánto me gustaría que ellos estuvieran ahí atentos y que tomen anotaciones, porque lo que puede estar aconteciendo en tu vida puede ser el éxito de tu futuro, porque el futuro no es de nosotros, sino es de Dios. Amén. 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 Y yo fui una niña violada a muy temprana edad, a eso de los 6 años, en un parque donde nos enviaban a jugar, y recuerdo que el Señor, estas son cosas que no se te olvidan, no porque tú no hayas perdonado ni hayas sanado, sino que Dios las guarda ahí para un momento determinado. Y yo creo que este es el momento determinado en que tú, al igual que yo, vas a ser libre de esa persecución. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuerdo que cuando nos enviaban al parque con la intención de jugar, y a veces los adultos hasta por salir de nuestros niños, nos encontramos que los muchachos se mueven demasiado y eso, y lo mandamos a un lado, y no nos damos cuenta que muchas veces los estamos mandando hacia el peligro.
el sereno de este parque tocaba a todas las niñas. Yo no puedo decir que solamente era a mí. Nos conquistaba con dulce, con cosas que en mi tiempo prácticamente eran escasas para nosotros. Nosotros no manejábamos como ahora manejan los niños golosinas, manejan merienda, manejan todo ese tipo de cosas que los de mi edad, por ejemplo, no manejábamos. Nosotros cualquier cosa nos impresionaba, un dulce bonito nos llamaba la atención y este señor nos tocaba. Y quiero hablar de la violación precisamente, porque violación no es solamente cuando tú sufres el ataque del cuerpo en sí impactado. La violación es cuando se te viola a tu niñez y comienzan a tocarte y comienzan a conquistarte con objetos. Ya ahí tú estás siendo violada, porque tú eres una niña, tú no tienes la capacidad de discernir lo que está pasando alrededor de ti o lo que está aconteciendo en tu vida, y tú encuentras a un depredador que te dice, cuando tú vengas te voy a tener dulces guardados, no tienes que decirle nada a tu mamá porque ella está muy ocupada en sus quehaceres, porque fíjate cómo el abusador, como el maltratador, cómo el lobo se viste de oveja y te disfraza un mundo donde tú realmente te lo encuentras fantástico. Eso es como los cuentos de la Caperucita Roja y el lobo, pues más o menos ese escenario que se presenta cuando nuestros niños están bajo el acecho de un lobo. Recuerdo que eso sucedía con mucha frecuencia, nos tocaban y nos daban dulces, nos tocaban por todas partes. Era tocar. Y desde ese entonces yo fui violada, pero más adelante de mi vida, años después, como a eso de los 8 o 9 años, entonces yo soy violada por un vecino. Y tú dirás, wow, un vecino al quien yo amaba como a mi propio padre, porque vengo de una familia que aunque mis padres se mantuvieron juntos siempre, pero era un hogar disfuncional, un hogar donde la contienda, el pleito, la gritería, el alcohol no cesaban. Mi papá era un señor que tomaba mucho alcohol, mi mamá era una señora de campo, ama de casa, sujeta y todas esas cosas. Entonces nos descuidamos del entorno de nuestros hijos y de lo que está aconteciendo con sus vidas. Este señor nos llevaba a la escuela en las tardes. Recuerdo que yo estaba en la escuela allá en 7º grado, tenía unos 9 años en 7º grado, y él nos recogía a los muchachos para darnos una bola en el transporte que él usaba para su trabajo y nos recogía todo. Pero un día llovía mucho y yo pienso que no me dejaba de gustar el tema de quedarme en mi casa. No me gustaba, porque en mi casa la contienda era persistente, entonces a mí no me importaba si estaba lloviendo, si se estaba cayendo el cielo en agua. Yo me iba a la escuela porque, aparte de que me gustaba el estudio, pero era como una manera de escape. Cuando todos los otros niños no iban, yo iba. Y mi mamá ni siquiera por eso se percataba. Y recuerdo que hubo un día muy lluvioso, no puedo olvidar nunca, que fue un torrencial de agua tremendo y pasó el vecino tocando para los que íbamos a ir a la escuela y solamente salí yo. Me monté en aquel vehículo de costumbre y nada, el vecino, que yo lo trataba como a un padre, me dice, no, ven, móntate aquí, adelante conmigo para que no te hayas solita, como los muchachos ninguno van. ¿Y por qué tú vas a ir a la escuela? Yo digo, no, porque no quiero perder la clase y me quiero ir para la escuela. Pero en el trayecto él se detiene y compra un refresco o algo y me dice, toma ese refresco, tómatelo. Yo me lo tomé y cuando desperté estaba en un lugar abandonada. Bendito sea el Señor. Estaba abandonada allí, ensangrentada, de verdad adolorida, sin entender qué había pasado conmigo. Solamente podía ver mi ropita, mis interiores sangrados. Y fue un escenario que no se olvida, que no se borra. Y no es que tú tengas, porque le damos gracias al Señor que pude perdonar a esa persona para la gloria de Dios, pero son cosas tan trágicas que te pasan en tu vida. Y yo sé que estoy hablando ahí a lo mejor con madres que tienen niñas, con personas que de alguna manera, abuelas que tienen a sus nietas, a sus nietos, porque esto no solamente acontece a las niñas, también puede acontecer a un niño. Nosotros recordamos que cuando salgo era como un motel, no puedo recordar con exactitud ni nombre ni lugar, pero
Ahí comenzó el calvario de mi vida. Bendito sea Dios, fue el calvario, porque en aquel entonces la ignorancia de los padres, de nosotros mismos, cómo manejarnos con nuestros hijos, lejos de protegernos, nos hundían y nos marcaban de una manera muy terrible. A partir de ahí mi vida, Zuleika, comenzó a ser muy lacerada, porque cuando yo llego a mi casa, llego tarde en la noche, nadie dice nada. Entonces yo no tengo a quién acudir, a quien acudo es precisamente a la persona que me lleva a la escuela, al vecino. Le digo, vecino, no sé qué me pasó, si fue cuando salí de la escuela, me encontré así, así. Voy a donde el depredador, pero el depredador, lejos de buscar cómo mediar, él se acerca a mis padres y le dice a mis padres que yo lo estoy acusando de algo que él no ha hecho. O sea, él mismo se acusó porque yo fui buscando ayuda. No fui a acusar porque realmente yo no recordaba lo que pasaba, sí sé que estaba ensangrentada y le expliqué a él. Y él fue donde mi madre y le dijo a mis padres que yo lo estaba acusando, que yo lo que quería era desbaratar, que él se iba a casar en esos próximos días. Y recuerdo que mi padre arremetió contra mí. Mi papá comenzó con ira, buscó un machete. Mi mamá tuvo que salir corriendo conmigo, que yo era una niña que estaba endemoniada, que yo era una niña, no sé cuántas cosas más me pudieron haber dicho, y yo ni siquiera sabía lo que estaba aconteciendo alrededor de mí. Sí sé que mi madre salió corriendo conmigo porque mi papá venía a matarme, porque yo era la deshonra de su familia, de su casa. Tremendo. Y en ese entonces, Zuleika, bendito sea el nombre del Señor, en ese entonces yo recuerdo que mi madrina, antes se respetaba mucho ese sacramento que hacía la gente con alguna persona que respetaban entre sí y se llamaban comadres y compadres, y mi mamá corrió hacia la casa de mi madrina, era de noche, y cuando ella le va gritando, ábrame la puerta, que Manolo va a matar a la niña. Y ella abre la puerta ya en pijama, y cuando ve que mi papá levanta un machete, ella atenta a ponerme a mí debajo de su falda y levanta la mano y le dice, compadre, me tiene que matar. Wow. Eso salvó mi vida. Porque entonces mi papá se frenó, porque había un respeto tan grande en esos sacramentos que ellos decían que hacían, que eso salvó mi vida para un propósito. Nunca dejes de pensar que todo lo que acontece en tu vida es con un propósito. Luego de esto mi vida fue muy horrible, fue muy traumática porque comencé a rodar. Comencé a vivir de casa en casa, de familiares. Me llevaban a una, a otra casa y mis primas se burlaban de mí, me miraban con desprecio. O sea, yo era la deshonra que había llegado a esta familia. Entonces donde llegaba yo era que tenía que hacerlo todo, yo era la que, bueno, todo para poder estar en el lugar hasta que no aguantaba y tenía que volver a buscar a mi mamá y decirle que no podía más, y mi mamá me llevaba de sitio en sitio. Oh, Dios. Esta fue una niñez donde llegó un momento que yo dije, ya no más, yo tengo que hacer algo. Comencé a decirle a mi mamá que me dejara en mi casa, que hablara con mi papá que yo iba a trabajar. Y desde ese entonces yo comencé a trabajar, a vender fritura. Le decía a mi mamá, présteme 2 pesos, yo voy a hacer fritos, voy a vender salami, esas cosas que uno dirá, pero en aquel tiempo eso era lo que se usaba. Claro. Brillaba los trastes de todas las vecinas, de todo alrededor del ensanche que me rodeaba. Por dinero se lo daba a mi mamá para de alguna manera me dejaran estar en casa de mis padres. Comencé a sustentar en mi casa, a cubrir, a darle a mi mamá, mire mami, para lo que haga falta, mire esto, a darle a mi papá aún para que se comprara la botella de ron y eso. Y me sentía que yo era
una máquina de dinero. Luego, como ya es normal una persona que a esa edad toma responsabilidades desde 9 años de estar llevando a su casa, pues lógicamente uno comienza a pensar en otras cosas, a pensar en cosas grandes, bendito sea el Señor. Y comencé a tener ya otro novio que amé con profundidad, me embarazó, tuve un hijo ya a la edad de 16 años. Wow, un adolescente. Una adolescente, el adolescente adolece de conocimiento, por eso se llama adolescente, porque es una persona que adolece de conocimiento. Luego que pasa esto, Zuleika, recuerdo que también en mi casa mi padre me echó porque... Por esa misma situación. Porque ya tenía un niño. Me fui a trabajar a un salón de belleza con una amiga, con madre también, como se usaba en aquel tiempo, que Dios siempre pone a alguien. Amén, amén, así es. Dios siempre pone a alguien. Ella me protegió de alguna manera, me dio techo y me dijo, venga a trabajar aquí al salón y en esa parte usted vive con el niño. Y ahí comencé a sustentar a mi hijo y a mi madre y a ella nunca dejé de honrarla, aún así yo siempre iba, le llevaba de lo que yo ganaba. Fui creciendo, luego comenzó una tía que me veía que yo trabajaba mucho, yo no tenía miedo de trabajar. Gracias a Dios nunca caí en ningún vicio, nunca caí en cosas que dañaran más mi vida, sino que el Señor me guardó de eso, bendito Dios. Y es cuando entonces una tía, hermana de mi madre, dice, wow, Delia, pero esa muchachita, mira con todo, y ella siempre viene y está pendiente de ti, esa es la que va a hacer algo por ti, por favor, ayuda a tu hija. Yo le voy a buscar un viaje para que se vaya, porque en ese tiempo se pensaba que el que salía de viaje, pues podía resolver situaciones. La primera vez que viajé fue de 15 años. Wow. Fue de 15 años, yo misma tuve que buscar un pasaporte que no me lo querían dar porque era menor de edad, pero me las ingenié porque tú cuando te tiras desde tan pequeña a la calle, tú creas muchas habilidades, esas habilidades se activan en ti y yo era capaz de gestionar cualquier cosa. No había nunca, el Señor permitió que yo tuviera una limitante, yo siempre decía yo puedo, yo voy, yo lo hago y eso me mantuvo de alguna manera evolucionando en mis procesos y enfrentando con valentía cada situación de mi vida. O sea, yo me hice tan fuerte que a mí me sorprende que ahora se salen mis lágrimas porque recuerdo que yo nunca lloré. Yo dije, no, yo voy a seguir adelante, yo lo puedo hacer y un día esta familia a mí me va a respetar. Santo me Dios. Concentré como que la familia, mis primas, mis tíos, todos tenían que respetarme y que tenían que mirarme de alguna manera a mí con respeto. Tuve un hijo que la familia de su padre me veían por poca y ellos decían que de mi hijo yo no iba a hacer nada, que iba a ser un delincuente. Y yo propuse en mi corazón decir mi hijo va a ser alguien respetable. Gloria a Dios, amén. Todo eso, y yo siempre fui una niña que andaba detrás de Dios, que buscaba la forma, me iba a la iglesia. Yo visité muchas iglesias, Zuleika, evangélicas, visité iglesias Testigos de Jehová, visité iglesias adventistas. Yo iba en búsqueda de Dios siempre. Siempre andaba en esa búsqueda que necesitaba. De alguna manera Dios tenía eso en mi corazón, la necesidad de Dios. Había un interés. Había un interés, pero también había una vida que tenía que enfrentar y no tenía como ese equilibrio ni la capacidad ni económica, ni física ni mental, porque a todo esto una persona que no pasaba nunca de 70 libras. Era muy delgada y con un niño que yo cuidaba, que yo trabajaba, que yo hacía todo. Y de verdad que estoy diciendo esto y yo sé que estoy hablando con alguien, yo sé que hay alguien que su niñez ha sido muy traumatizada, bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero decirte en este día que tú puedes ser libre de esa persecución. Aleluya, sí. Bendito sea el nombre del Señor. Zuleika, mira, esto acontece y cuando mi tía me consigue, ya tengo 17 años, el niño tiene 1 año, mi tía me consigue un viaje a Venezuela.
En ese entonces se iba mucho a las factorías de Venezuela a buscar, a cortar hilos, a hacer trabajos de fábrica, manuales. Y mi tía creyó haberme conseguido una oportunidad de esa. Y cuando va donde mi mamá a hablar que se quede con el niño, que para que yo eche adelante, que si yo aquí siempre estaba detrás de mis padres, llevándoles, siempre, nunca salió de mi corazón, nunca tuve ningún tipo de rencor hacia mis padres y doy gracias al Señor por eso. Yo siempre lo veía como que ellos eran muy ignorantes. Y hay algo interesante que yo quiero que los padres, las madres que están ahí escuchándonos, tengan en cuenta. Si hay un hijo tuyo que fue maltratado y fue violado, en este tiempo ya no se maneja la justicia como en aquel tiempo, pero vamos a tener cuidado en manos de quienes en la justicia ponemos a nuestros hijos, porque yo fui muy marcada con la justicia de este país. Recuerdo que cuando se llevó a juicio, porque mi madrina impulsó a mi papá a que demandara al Señor, porque yo entonces luego le dije a mi madrina, a mí me pasó esto y esto y esto y esto, ella me prendió. Se lo dijo, se lo dije, y entonces ella sí entendió que había sido el depredador. Aleluya, gloria a Ella Dios. sí pudo entender que fue el depredador que fue a disfrazarse. Y ella hizo que mis padres ejecutaran para la justicia, pero en aquel tiempo se maltrataba mucho a un niño en un juicio. Me expusieron en un juicio, y digo exponer porque llevarte ante unos jueces, hacerte preguntas obscenas totalmente, obscenas, palabras que yo no conocía, vocabularios sexuales que yo no conocía, que yo no sabía ni siquiera lo que iba a responder. Al final este hombre fue libre con 5 pesos. Todo eso fue exponerme en vano. Así es. Pero la justicia siempre ha sido de Jehová. Amén. Dios ha sido muy bueno. Y de verdad que en todo ese tiempo que transcurrió, quise decir esto porque tú sabes que son cosas que el Espíritu te la va trayendo a memoria, porque de verdad que ya de estas cosas no me acuerdo. Es más, pensé que venía a hablar de mi proceso de enfermedad. Pero cuando tú te sientas aquí, cuando oré allí, dije, Señor, es lo que tú quieras. Amén. Pues es lo que Él quiere. Amén. Y yo de esto no lo había testificado. Gloria a Dios. Pero Dios es el que sabe. De hecho, yo traía algo con mi proceso de enfermedad y tuve que depositar la Biblia ahí porque eso no fue lo que el Señor puso en mi corazón en este momento. Aleluya, gloria a Dios. Luego de esto, Zuleika, consigo el viaje. Mi tía piensa que voy a Venezuela. Cuando llega el día del viaje, mi madre se compromete, yo me comprometo que yo todo lo que trabaje se lo voy a enviar a ella. Mi hijo tenía apenas 1 año y algunos meses. Desprenderme de ese niño con el cual yo estuve siempre muy apegada y hablaba a mi hijo, yo le decía, tú vas a ser alguien importante, tú vas a ser un niño bueno, tú vas a ser educado, tú vas a ser decente, tú vas a estudiar, tú vas a lograr cosas. Yo conversaba con el bebé a cada instante desde que cayó en mi vientre, dije, tú vas a ser alguien muy importante, porque yo me voy a encargar de eso. Cuando salimos en el viaje, iban otras 5 muchachas más junto conmigo, pero eran más adultas, o sea, la única que no era una adulta realmente era yo, había cumplido, no hacía mucho tiempo, 17 años, una adolescente. Cuando recuerdo que tomamos ese avión, llegamos a Haití, abordamos otro avión, digo, nunca he viajado, no sé cómo se maneja nada, encuentro algo normal. Pero lo que me impacta es que yo fui una niña que en medio de todo eso nunca dejé de estudiar. Yo trabajaba en el salón, atendía a mi niño, lo dejaba cuidando con mi comadre y me iba a la escuela. Yo terminé un bachillerato frustrado, pero lo logré ahí sin obtener los títulos del bachillerato, porque entonces los recursos económicos no los tenía, con mucha... O sea, y yo me interesaba mucho por la lectura y capacitarme. Eso pasó, Zuleika, y cuando llegamos, como yo recuerdo que salimos a las 5 de la mañana de mi casa,
Y a las 10 de la noche fue que aterrizamos en algún lugar, después que hicimos la primera escala en Haití, que llegamos a las 10 de la noche. Cuando yo veo que dice, welcome Paramaribo, digo, Paramaribo, pero yo nunca he leído esto de Venezuela. Yo me voy así en mi mente a la geografía de lo que uno estudia de los países. Digo, la capital de Venezuela es Caracas. Aquí dice Paramaribo, ¿dónde es esto? Cuando nos desmontan, que nos dicen, vengan, sigan por aquí, seguimos a un señor, nos dice, denos los pasaportes, entregamos los pasaportes, tú no has viajado, una niña que nunca ha salido, las 5 que van conmigo, son más adultas, pero ellas dicen, dalo, yo lo di. Zuleika, que estábamos vendidas. Dios mío. Fui vendida a esa edad en una trata de blanca. Bendito Dios. Para aquellos que no saben ni tienen el conocimiento de lo que es eso es algo inhumano, totalmente. Pero le doy gracias al Señor que también me guardó, que estuvo conmigo Dios, porque cuando llegamos, que yo comienzo a mirar los letreros, aunque no hablaba aquel idioma, el guía que nos llevaba, que hablaba el español, pero yo iba leyendo todos los letreros, y digo, esto se llama Surinam. Después oigo a una señora que dice, llegaron nuevas señoritas a Surinam. Digo, tremendo. Estamos en Surinam, no en Venezuela. Lo primero que llega a mi mente, engañaron a mi tía, que realmente así fue. Ella también fue engañada por una señora de campo, claro, que no tenía ningún tipo de conocimiento y andaba buscando la forma de ayudarme. Sí. Me veía pasando tanta necesidad que su intención fue de verdad ayudarme. Fue una tía que fue para mí como una madre. Cuando ya tengo esa nueva realidad ahí, el señor que viene a buscarnos, le entregan los pasaportes y dicen, quiero que ustedes sepan que ustedes no se pertenecen, ustedes me pertenecen a mí, tienen una deuda conmigo, te estoy hablando de los 80, de $8,000, que yo en mi vida había escuchado hablar de $8,000. Y yo, como era muy despierta, las otras muchachas, o de alguna manera ya sabían a dónde iban o a lo que iban. La única que estaba ajena ahí a todo lo que estaba aconteciendo era yo. Y de verdad, cuando escucho a este señor decirme esas cosas, pues yo levanto mi cabeza y le digo, explíqueme cómo es eso de que yo le debo todo ese dinero. Y me dice, ¿tú crees que venir aquí fue gratis? ¿Tú sabes el dinero que se gasta? Digo, ok. ¿Qué usted pretende que yo haga para pagarle su dinero que yo le debo? No te preocupes, que tú te vas a dar cuenta ahora. Llegamos a un prostíbulo. Dios mío. Esta noche, obviamente, solamente nos llevaron a las habitaciones a acostarnos. Cuando nos entregaron donde íbamos a dormir a cada una, digo, está bien. Me arrodillé, le dije, Señor, yo vine aquí sin saber a dónde venía. Sácame de aquí. Amén, gloria al Señor. Vamos a tomar este momento para que usted que está viendo este gran testimonio de esta mujer de Dios, porque no es fácil lo que ella vivió, y yo sé que hay gente que se están identificando, que fueron muy marcados desde pequeño, que fueron personas que en un momento dado el enemigo quiso dañarlo a punto de ser la vergüenza de su familia. Y en esta hora quiero hacerle una pregunta a mi hermana Arely, que el tiempo avanza. ¿Cómo fue que saliste de ahí? ¿Cómo fue que conociste a Dios? Porque yo sé que va a tener que haber una segunda parte, pero hay gente que quieren saber cómo saliste de ahí. Sabemos que fuiste a eso, que te trataron. Ahora, ¿cómo saliste? ¿Cómo conociste a Dios? Porque te vemos totalmente transformada. Vemos una persona tan diferente, aunque fue en tu juventud, pero vemos una persona con un alineamiento y muy educada en la palabra de Dios. Queremos saber eso, porque hay mujeres ahí que están esperando esta palabra. Hay mujeres que están esperando que tú le digas cómo se puede salir de ahí. Amén. Lo primero es que no existe nada en el mundo que le pidas a Dios que Él no te lo dé.
¡Ey, santo! Porque ese mismo día que llegué a ese lugar, yo le dije, sácame de aquí. ¡Ey, santo! Aleluya. Y pasó un año, pero en ese trayecto, Zuleika, de ese año, todo lo que yo vi ahí fue garrafal. Gloria a Dios. Mujeres que jamás en su vida habían vuelto a esta nación. Mujeres que jamás volvieron a tener contacto con su familia. No estamos hablando de este tiempo donde hay todas estas redes que el Señor nos ha permitido tener. Bendito sea el nombre del Señor. No existía eso. Mujeres que fueron apartadas de su familia para siempre, que fueron desfiguradas totalmente. Yo vi mujeres que cuando veía la foto que me enseñaban eran hermosas y luego estaban convertidas en monstruos, desfiguradas, cortadas, quemadas, laceradas en todo el sentido de la palabra. Pero recuerdo que yo sentía que Dios me iba a proteger en aquel lugar. Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y me rehusé a prostituirme. Yo me convertí en la sirvienta de todas, pero me daban, tenía que pelear mucho para no ser marcada, convertirme en una fiera, pero una fiera muy feroz. De verdad que no me enorgullece decir cómo tenía que pelear, cómo tenía que hacer cosas para poder defender mi integridad y mantenerme en pie sin que me dañaran, sin que me desfiguraran. Los propietarios me cogieron mucho odio, pero un día el Señor me dio una estrategia. Santo Dios. Yo era como decían ellos, los que creen en las brujerías y en las cosas, como la loca del lugar, porque me hice la loca. Y recuerdo que el rey David hubo un momento de su vida que tuvo que hacerse loco para sobrevivir. Así es. Yo tuve que hacerme la loca. Yo conozco muy bien esa historia de David, porque yo tuve que hacerme la loca para sobrevivir y que no me tocaran. Entonces ellos me veían como algo sobrenatural, pero en el nivel de la hechicería, de la brujería, y la gente me regalaba cosas. Los hombres que iban a aquel lugar me regalaban porque era una niña que aunque era una niña muy delgada, pero era muy hermosa. Y ellos decían que no, que yo era un bacán, no sé qué cosa como eso que le llaman ahí, o una especie de diosa, y me llevaban cosas. Entonces eran incapaces de tocarme, bendito sea el nombre del Señor. Y luego de eso, el Señor comenzó a hacer, yo digo que de alguna manera fue gracia. Amén. Porque me daban dinero y yo tenía tanto dinero que lo iba guardando en una postilga de patos. Pero yo a los dueños que me odiaban, que no querían saber de mí porque ya yo no le era productiva, o sea, no le generaba recursos a ellos. Entonces yo bebía mucho alcohol, pero yo comencé a decirle a ellos mamá y papá. Digo, usted es mi mamá. Y no la dejaba, la asediaba. Ella siempre iba anotando los reportes de cada una de esas mujeres, estoy hablando de algunas 400 mujeres, anotando lo que debían y todo eso, pero no salían nunca de ahí, ahí morían todas. Una deuda que tú no pagabas nunca. Y yo comencé a observar donde ella guardaba los documentos y me comencé a infiltrar en su vida. Y yo le llamaba mamá, y donde quiera que ella se movía, yo iba y me le tiraba en la pierna, y cuando no me dejaba estar, me ponía a llorar, me hice la loca. Wow. Llegó un momento en que ella averiguó el teléfono de mi mamá aquí en Santo Domingo para ver si yo volvía en sí. Y llamaron a mi mamá, y con dolor de mi alma, cuando me pusieron a mi mamá para que yo escuchara su voz, yo le dije, yo no la conozco, tú eres mi mamá. Y ahí ellos entendieron que definitivamente yo estaba loca, pero yo estaba en mi sano juicio. Fue una estrategia que de alguna manera Dios me dio. Eso me ayudó a salir de ese lugar, porque Gracias, luego Señor. habían unos bartenders allá que me cogieron mucho cariño, la gente, muchos me querían, y había uno que me quería y me quería ayudar, y se hizo muy amigo mío, pero era un depredador también, pero yo no tenía opción. No tenía opción, Zuleika. Tuve que quedar bien con ese depredador para poder salir de allá. Entonces él me amaba y yo lo necesitaba para salir de ese lugar. Me dijo, vamos a organizar una fuga. Yo le dije que sí, que yo tenía dinero, que todo lo que me daban yo lo tenía. Él me decía, pero dime dónde. Yo nunca le dije. Le dije, yo lo tengo, pero me reía y me iba.
porque también de vez en cuando me le hacía la loca, hasta el día que él me dijo que tenía el plan de la fuga, con una, quiero decir esto porque va a sonar gracioso y de alguna manera también tenemos que sonreír en medio de la dificultad, Amén, bendito amén. sea el nombre del Señor. Él me dice, te va a salir a las 3 de la madrugada cuando estén todas trabajando, que esté el caos que se había ahí en ese cabaret de noche, eso era terrible. A esa hora te vas a ir al patio, porque el señor que trae las gallinas estaba en un desierto, no estaba en una ciudad, estaba en un desierto donde nada más estaba ese lugar. O sea, todo era monte y era un lugar desierto. Zuleika, y él me dice, tienes que montarte en la camioneta de las gallinas. El señor se le va a pagar. Tú tienes el dinero. Yo le dije, yo le pago, no te preocupes. Y ahí a las 4 de la mañana me entraron debajo de muchas gallinas, Zuleika. Tú puedes imaginarte cómo son las gallinas. Me imagino. Bueno, pues yo estaba debajo de muchos corrales de gallinas ahí picoteándome y haciendo todas esas cosas, bendito Dios. Y así pude fugarme de ese lugar para la gloria de Dios. Aleluya. Y luego de ahí fui a un barco, estuve en la chimenea del barco, no sé cómo se llama eso, donde tiran el carbón para que el banco funcione, eso es un calor horrible. Ahí me tuve que entrar, donde el agua se te entra y todo eso, y tirarme en otra isla, Bendito donde Dios. yo nunca en mi vida había ido. Pero así caminando pude volver a casa. Gloria al Señor. El Señor me sacó y me libró y pude decir, volví a salvo a casa. Cuando llegué a esa isla encontré personas que me ayudaron, encontré a una señora dominicana, se llama Curú, eso está en la Guayana Francesa, y Gloria a Dios. me eduqué, me puse a estudiar, ella me acogió en su pensión, ella tenía un restaurante y me dijo, ven, esta muchachita se ve que inteligente, y me puse a estudiar francés, de verdad agradezco mucho lo que aconteció conmigo en este tiempo de mi vida, porque fui muy ayudada. Mujeres que me vieron, me dije, wow, esa muchacha salió a salvo, pero eso no lo logra nadie, eso es algo heroico. Ellos me decían, pero no podemos entender ni cómo tú saliste de ahí, porque de esas personas no escapa nadie. Tremendo. Y para la gloria de Dios, pude volver 2 años o 3, de 3 a 4 años después. Yo perdí hasta la noción del tiempo, porque tuve que trabajar muy duro para hacer dinero, limpiar mucho, hacer muchos mandados, hacer tanto trabajo casi inhumano, trabajar para mujeres que se prostituían, lavar su ropa y sus cosas, pero eso me ayudaba a cocinar mucha comida. Yo era un muchacho demandado, pero de verdad que yo entiendo que Dios me ayudó mucho para poder salir. ¿Cómo Dios llega a la vida de Arelis en este proceso? Mira, Zuleika, mi vida luego de ahí no viene a los pies del Señor, sino que viene a mi país una muchacha ya con 22 años, una adulta que ha pasado por batallas fuertes, por batallas muy fuertes, con mucha madurez. Y es entonces cuando comienza mi búsqueda al Señor. Yo llego a una iglesia, que por ética no voy a mencionar nombre, a una iglesia evangélica donde comienza mi búsqueda nuevamente del Señor, porque yo sabía que había algo dentro de mí que tenía sed de Dios, pero en esta iglesia no fui bien doctrinada, había muchos prejuicios y entristecía mucho mi corazón. Yo creía que las cosas eran diferentes y de verdad no me sentía bien. Y digo, esto no es lo que busco. Cuando vengo al Señor, recuerdo que ya luego que tengo mis hijos, que me casé y todo eso, con quien fue mi esposo, que tuve 2 hijos más, pues buscábamos de Dios, íbamos a la iglesia, pero siempre íbamos, entrábamos, salíamos. Él me maltrataba mucho, me daba muchos golpes. Yo me quedaba en la iglesia, pero él se salía, él entraba primero conmigo y luego se salía, me daba golpes, me pateaba, y las doctrinas me decían que yo tenía que soportar y todas esas cosas. Entonces yo decía, pero Dios no me quiso que me mataran por allá y me va a matar. Eso no puede ser así. Dios es amor, Dios es amor, yo decía siempre dentro de mí.
Y ahí comienza mi gran búsqueda. Ya después, cuando tengo mis hijos en edades de 2 y 1 año, los más pequeños, pues tuve que abandonar al que era mi esposo porque o me iba a matar y ya yo tenía la firme decisión de matar. Un día yo amanecí de tantos golpes y tantas cosas que pasé. Maltratos. Dije, si me toca hoy lo mato. O me tengo que ir de aquí o lo voy a matar. Y tomé una decisión firme, dije, me tengo que ir. Este hombre no me quiso dar mis hijos. Dijo que yo no iba a sacar a mis hijos. Tuve que salir y dejárselos. Dije, tengo que irme porque ya en mi mente solo estaba, mátalo, 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 porque así hace el enemigo para destruirte. Y me tuve que ir. Cuando llego a casa de mis padres otra vez, mi madre me dice que no me puedo quedar en su casa porque una madre no abandona a sus hijos. La típica creencia de que tenemos que aguantar hasta que nos maten. Pero gracias al Señor me topo con mi papá y me dice, ¿qué pasa? Le explico a mi papá y me dice, venga, suba a su casa. ¿Usted está segura que no vuelve? Digo, no puedo volver, papá, porque si vuelvo voy a fracasar en mi vida. Me acogieron en mi casa y me fui a la iglesia tradicional, para no mencionar religiones. Pero un día adorando a Dios en esa iglesia tradicional, bendito sea el nombre del Señor, yo adoraba a Dios con el alma. Gloria a Dios. Con el alma. Y cantaba una canción, Señor, tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida, háblame. Y le cantaba esta adoración al Señor con el alma y sé que Dios se movió aún estando en una iglesia tradicional, bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo vino a mí y me habló. Fue la primera vez en mi vida que tuve un contacto con el Espíritu Santo de Dios y me dice, sal de aquí y yo te voy a guiar. Wow, santo. Y recuerdo que cogí mi cartera y le dije, llévame a donde tú quieras, Señor, porque yo voy donde tú me digas. Aleluya, gloria a Dios. Y a partir de ahí el Señor me fue guiando. Y aunque me fui luego a la iglesia pentecostal, acepté a Cristo, fui bautizada en una iglesia, bendito sea el nombre del Señor, pero tenía una lucha interna, siempre salía, entraba, el mismo desorden de vida y cuando tú no encuentras, y esto quiero dirigirlo a nuestros hermanos en Cristo en las iglesias, vamos a predicar el amor de Cristo, a predicar el amor, a abrazar a la gente, que a veces llegamos con necesidad de ser abrazados. Amén. Y de buscar un refugio. Aleluya. Que nos ayude a transitar por el camino del Señor. Pero lejos de esto, la gente se está fijando cómo tú estás vestido. Olvídese de eso, hermano. La gente puede llegar desnuda, la mujer que llegue con minifalda, que llegue como sea, abrácelo. Gloria a Dios. Abrácelo. El mendigo, el drogadicto puede llegar destruido, arrebatado, como sea, abrácelo. Santo Dios. El borracho puede llegar prendido de un humo, como usted le quiera llamar, no Santo importa cómo Dios. Venga, abrácelo, iglesia. Estoy hablando a mis hermanos en Cristo, aquellos que les duele que se pierdan las almas. Porque de verdad yo sé que Dios tenía un propósito conmigo, que aunque yo no encontraba esto, yo seguía buscándolo. Hasta que llegué a un lugar, a mi casa, donde llegué y fui abrazada por los brazos de mi Padre. Gracias, bendito sea el nombre del Señor. Encontré pastores y hermanos que me abrazaron, que me extendieron la mano y que comenzaron a darme amor. Déjame decirte que cuando este señor que me violó estuvo muy enfermo, yo fui a visitarlo. Wow. Y fui a decirle, yo te perdono. Gloria a Dios. No tengo nada en mi corazón en contra de ti. Aleluya, gloria al Señor. Este Señor partió, pero yo pude perdonarlo. Bendito sea el nombre del Señor. El perdón libera. Gracias, Señor. El perdón sauna. El perdón restaura. El perdón nos hace libre. No podemos decir que somos libres si no perdonamos. La Biblia dice que el que no perdona no será perdonado. No. Bendito sea el nombre del Señor. Y dando es como recibimos. Mientras más amor usted da, más amor usted recibe. Aleluya. No me juzgue por cómo tú me ves, porque tú no sabes de dónde Dios me ha traído. No me juzgue por mi forma de ser, porque tú no sabes lo que yo estoy pasando.
No me juzgues como yo hablo o puedo andar vestida, porque tú no sabes de dónde Dios me está trayendo. Así es. Así es. Ámame y no pregunte, porque Jesús no le preguntó a nadie. Jesús amó sin preguntar. Aleluya, gloria a Dios. Mi mensaje en este día, de verdad, Zuleika, es: vamos a predicar el amor de Cristo. Amén. Pero no predicar de boca, Cristo te ama, sino Cristo te ama, y abraza la mano. Amén. Abrázalo y dile: Jesús te ama y yo te amo. Y cuando tú le dices a una gente yo te amo, es posible que esa gente en ese momento esté pensando, bendito sea el nombre del Señor, en quitarse la vida. Es posible que esa persona esté pasando por un momento difícil donde se sienta traicionado, donde se sienta abandonado, donde esté enfermo y no encuentra sanidad, Dios mío. Y puede ser liberado y restaurado solo con tú darle un abrazo de amor de parte del Señor. Amén, gloria al Señor. Yo sé que usted va a comentar y va a ponerme ahí, Zuleika, queremos la segunda parte, porque esta mujer que usted ve ahí fue una mujer restaurada. Y así como ella fue restaurada, porque lo que ella pasó no fue fácil, pero lo que Dios hizo en esta mujer, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer ahora mismo contigo. Yo no sé en qué circunstancia tú te estás encontrando. Yo no sé dónde tú estás, qué hicieron contigo, qué trataron de hacer contigo, quién te puso la mano, quién te avergonzó. Yo lo que sé es que hay un Dios hoy que te restaura, que hay un Dios que no le importa tu pasado, que hay un Dios que no le importa quién lo hizo. Él quiere hoy sanar tus heridas, Él quiere sanar tu corazón, Él quiere traer perdón a tu vida y a las personas que te rodean. Vamos a pedirle a nuestra hermana Arely que haga una oración de restauración. Usted que está ahí viendo este video, compártalo con alguien que usted sabe que está pasando por momentos difíciles, pero ella va a orar, la profeta va a orar ahora, y yo quiero que usted se ponga en comunión. Amén. Quiero, antes de orar, Zuleika, si me permites, hacer una exhortación. Quiero exhortarte, amada hermana, hermano, amigo, que nos escuchas y nos ve a través de este video, que no permitas que nadie marque tu vida. Gloria a No Dios. permita que nadie le ponga nombre a tus hijos. Porque Aleluya. si yo me hubiera llevado de esas marcas que decían que yo no servía, que yo no valía, yo siempre dije: Dios me hizo y yo valgo. Gloria a Dios. Tú eres importante para Dios. Amén. Yo sé que estamos hablando a alguien, Zuleika. Amén. Mi espíritu me dice que tú, mujer que estás ahí, yo te estoy mirando desde mis ojos espirituales, puedo verte, cómo te identificas con este testimonio. Quiero decirte, mujer, que no es el fin. Amén. Que el que me restauró, me levantó con propósito eterno, solo necesita que tú des un paso. Hay un paso que tenemos que dar para ser transformados, para ser sanados, para ser libres, y es un paso de fe. Yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo, porque tú necesitas a Jesús en tu corazón. Amén. Y quiero orar para que aquellos que necesiten liberación ahora sean libres. Amén. Para aquellos que necesitan sanidad también reciban sanidad. Amén. Pero la primera sanidad es la sanidad del espíritu. Amén. Sanidad del alma, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo quiero que si tú tienes un poquito de fe, solo un poquitico, tú toques esa pantalla de tu celular, toca la pantalla de tu televisión, el móvil por donde tú estés ahora mirando esta transmisión. Yo quiero que tú toques esa pantalla y con fe di esta oración conmigo y di: Señor Jesús, clamo a ti en este momento, porque necesito ser liberada, necesito ser transformada, transformado. Yo necesito que tú sanes mis heridas. Y di: Señor, me confieso pecadora. Reconozco, Señor, todos mis pecados delante de ti. Por favor, Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida
y que tu Espíritu Santo more en mí desde ahora y para siempre. No te olvides de mí, Jesús. Dame a través de la salvación la sanidad. En el nombre de Jesús, Padre, estamos orando a esta hora, Dios mío, por todas y cada una de estas personas que han dado un paso de fe, Señor, porque siento, oh Sacatarabasoya, siento en mi espíritu, Dios mío, que hay gente clamando por liberación, que hay gente clamando por salvación, que hay gente clamando por sanidad en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, ahora rópalo con tu amor eterno, Dios mío. Dale, Señor, de la fuente inagotable de ti, Señor. Padre, que tu sangre preciosa esté sobre cada uno de ellos, Dios del cielo, y sean redimidos, oh Dios del cielo. Padre, nosotros bendecimos la vida de cada una de estas personas. Llévalos, Señor, por tus sendas celestiales y que sus vidas tengan un antes y un después. A partir de este video, de esta transmisión, no importa el tiempo que haya pasado, Dios mío, que esta palabra, Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano, la verdad es Cristo. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay liberación. Te declaro libre por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Vamos a permitir a nuestra hermana Arely que diga sus redes sociales, donde podemos conseguirla. Amén. Nosotros estamos en Luz y Vida en Facebook, Luz y Vida F. Usted puede estar ahí compartiendo con nosotros. Sabemos que las personas son de las redes. Compártenos, háblanos, danos tus preguntas, porque estamos para ayudarte. También estamos en Instagram, Arely Fabián AF. Recuerda siempre que estamos para servirte. Vinimos a este mundo no solamente con un título, sino con el título del cielo, que somos siervos de Jesucristo, para ayudarte a levantarte. Visita una iglesia, pero a través de nuestras páginas en Facebook y Instagram, usted puede estar en contacto con nosotros. Así que en Facebook, Arely Fabián AF, Luz y Vida AF, y también en Instagram, @Arely Fabián, Luz y Vida. Amén, amén. Entonces ya ustedes saben, si usted quiere la segunda parte, comente, y se despide usted de su hermana y amiga Zuleika Valdés.